La temporada de ganancias está con nosotros y los inversores a nivel mundial esperan ansiosamente los resultados financieros de las empresas en las que han invertido. Estos resultados pueden tener un impacto significativo en el mercado de valores, ya que los inversores pueden comprar o vender según el rendimiento de la empresa. En España ya empezaron a salir los primeros resultados del primer trimestre con un gran número de empresas que cotizan en el IBEX 35 presentando sus cuentas. En este video analizaremos el comportamiento del índice en la actualidad teniendo en cuenta los resultados de algunas de las empresas más importantes del país. Veamos lo que nos dice este gráfico con el que siempre comparamos la situación a nivel mundial. Aquí tenemos el índice de acciones americanas, el Standard & Poor's, que está cayendo un poco, pero en el año va subiendo, va positivo, y el índice español que está cayendo en los últimos días después de hacer ese máximo de 9.500 que se ha convertido en un doble techo interesante. También tenemos el dólar que está en 102 y el tesoro americano en 3.46. ¿Qué nos dicen estos niveles? Por ahora, los resultados corporativos mantienen las acciones no al alza, pero no las dejan caer. Digamos que ahí están corrigiendo un poco, pero no caen del todo en el caso del Standard & Poor's. En el caso del dólar se recupera un poco. Fíjese que vuelve a ese nivel de 102, no lo quiere romper del todo. Sigo pensando que si rompe ese 102, si permanece por más de 1 o 2 semanas por allí, seguramente podemos ir a 98, pero no es lo que está sucediendo. No está tan fácil de romper, está resistiendo bastante bien ese nivel. Y por otro lado, tenemos el tesoro americano que vuelve y baja, pero está en el mismo rango que hablábamos en estos días. Está entre 3.40 y 3.60. Fíjese que está operando 3.46. Los temores de recesión mantienen los niveles de tasa aquí por debajo del 4%. Incluso se están como estabilizando ahora por debajo del 3.5%. Y el índice español, que está cayendo un poco el día de hoy, tiene que ver también con la inflación, que en Francia y en España salieron un poco más alta. Eso, de todas maneras, pone temor en los resultados porque una inflación muy alta hará que el Banco Central Europeo aumente sus tasas de interés más de lo esperado, lo que podría ir en contra de la economía en general. La próxima semana es muy importante porque tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal aumentan tasas o por lo menos tienen su reunión y se espera que aumenten las tasas. En el caso americano 0.25, Europa aún no se sabe, digamos que falta discusión, pero algunos esperan que sea 0.5. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y si el video te gusta, te invitamos a apoyar nuestro canal dándole un me gusta. Si aún no te has suscrito, te animamos a hacerlo y activar la campanita para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. La presentación de resultados empresariales ha sido variada, con algunas grandes empresas tecnológicas estadounidenses demostrando una mayor fortaleza. Sin embargo, el impacto de la crisis bancaria ocurrida en marzo todavía se siente, especialmente en el caso de First Republic Bank, que ha tenido una fuerte caída en sus depósitos y una consecuente caída en su valor bursátil. Además, las perspectivas macroeconómicas sugieren un aumento en los riesgos de recesión en Estados Unidos. En la primera estimación del PIB, el dato salió muy por debajo de lo esperado. El mercado esperaba el 2% y se situó en el 1.1%. Por su parte, en España ha comenzado con fuerza la temporada de resultados, con un gran número de empresas del IBEX 35 presentando sus cuentas este jueves. Entre ellas, BBVA ha sido una de las primeras en reportar con un resultado atribuido de 1.846 millones de euros, lo que representa un aumento del 39.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se debió principalmente a la evolución de los ingresos recurrentes del negocio bancario, especialmente del margen de intereses. Estos resultados permitieron impulsar la rentabilidad del BBVA, que se mantiene como líder de su grupo de comparables europeos, con un ROTE del 16.3% y un ROE del 15.5%, las cifras más elevadas en los últimos 10 años. Otra entidad financiera que presentó sus resultados fue el Banco Sabadell, registrando un beneficio neto atribuido de 205 millones de euros.
Si bien el beneficio disminuyó un 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, si se excluye el impacto del impuesto temporal, el beneficio en la entidad bancaria se situaría en 361 millones de euros, lo que representa un aumento significativo del 69.4% en comparación con el primer trimestre del 2022. Por otro lado, Banco Santander obtuvo un beneficio de 2.571 millones de euros en el primer trimestre del 2023, un 1% más con respecto al mismo periodo del 2022, apoyado en el fuerte crecimiento de la actividad comercial, una buena calidad de los activos y el control de costos. Este banco también se vio afectado por el gravamen temporal en España, que lo contabilizó en el primer trimestre, 224 millones de euros, y excluido este efecto, el beneficio hubiera sido de 2.795 millones, un 8% más. Por otra parte, Repsol reportó una reducción de ese beneficio neto durante el primer trimestre, pasando de 1.392 millones de euros en el mismo periodo del año anterior a 1.112 millones de euros, lo que representa una caída del 20%. Adicionalmente, aunque no han salido los resultados del sector turístico, este sigue liderando las subidas del IBEX 35, un sector con un crecimiento en el primer trimestre de 10.8% en términos nominales, muy por encima de los meses del 2019 tras una excelente Semana Santa. De modo que la expectativa en las cifras de los valores relacionados con el turismo apunta a estar por encima de los niveles anteriores a la pandemia y seguramente tendremos unos resultados muy sólidos, en especial en hoteles y aerolíneas. En conclusión, los resultados van en línea con lo esperado por el mercado y en lo que va el año, el IBEX 35 ha logrado una revalorización superior al 13%, consolidándose como uno de los índices más fuertes de Europa, a pesar de la incertidumbre y la fluctuación que han afectado a los mercados en los últimos meses, en especial el sector financiero mundial. Vamos a los gráficos en la plataforma de capital.com y analicemos este índice técnicamente para ver qué dirección nos indica en los próximos días. Pero antes, veamos algunos niveles a tener en cuenta. Como primer soporte tenemos 9.200, que es la media de 50 días, en donde está batallando en este momento. Luego tenemos la figura 9.000, que es un nivel psicológico. Y por último tenemos 8.500, que es el mínimo que hizo el mes pasado, en marzo 17. Como primera resistencia tenemos 9.300, que es la media de 20 días. Luego tenemos 9.500, que también es una figura psicológica, porque además es un doble techo. Y por último, 9.605, que es el máximo que hizo en abril 19, hace 4 años. Dibujemos los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar, tenemos este soporte, que es 9.200. Luego tenemos 9.000, que es un nivel psicológico. Y por último, este 8.500, que fue el mínimo que hizo en marzo. Como primera resistencia tenemos 9.300, que es la media de 20 días. Luego tenemos este 9.500, que se volvió una figura psicológica. Al hacer aquí este doble techo, o sea, va a ser un nivel bien difícil de superar, por ahora se consolida. Y el siguiente nivel sería 9.600, 9.605, que fue el nivel que hizo en abril del 2019, hace 4 años. ¿Hacia dónde puede ir este índice? Observen que la tendencia desde el año pasado, desde octubre, observen ustedes de mediano plazo, está alcista. Este canal nos lo confirma. Aquí tenemos varios lugares en donde toca la línea de resistencia que lo consolidan, y en la parte de abajo, digamos que un poco más débil, pero tiene estos dos puntos importantes. La mayoría del tiempo se ha mantenido por encima de la parte media del canal, también por encima de la media de 20 días, y ya que en este último periodo, desde el mes pasado, desde marzo, los últimos 2 meses, ha ido a la parte de abajo del canal, tratando de romper esas medias móviles, y muy seguramente lo que vamos a hacer es visitar ese nivel psicológico de 9.000 que está en esta zona, en esta parte del canal. Así que en este nivel de 9.000 está muy cercano a esa media de 100 días, a esta parte, a ese nivel de soporte del canal. Me gustaría intentar un largo en este índice, por supuesto con un stop aquí a 8.800, que son 200 puntos, con la idea de que volvamos a probar ese doble techo, que sería 9.500, y ahí tendríamos un riesgo retorno de 2-1. Por supuesto, los resultados trimestrales ayudarán a impulsar o a detener el índice en ese lugar, y veremos qué pasa a nivel mundial
con la próxima semana en cuanto a las reuniones de los bancos centrales más importantes del mundo. Pero técnicamente está al alza, todavía no se ha roto esa tendencia, así que técnicamente puede ser una buena idea ese largo a 9.000. Y también revisaría el nivel aquí, este doble techo, que incluso si vuelve a llegar allí, de pronto intentaría un corto. Es posible que ya después de este primer trimestre, que ya más o menos sabemos cómo van las compañías, pero falta el tema de la economía en general, es posible que entremos en un rango. De pronto entramos en este rango de 9.000 a 9.500. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.